diputados, pero no senadores. A nivel federal tenemos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. A nivel constitucional, la Constitución establece cuál es la competencia del Senado, cuál es la competencia de los diputados y cuándo obran de manera conjunta. Lo cual es importante saber las autoridades legislativas porque cada estado de la República cuenta con su poder legislativo. Oaxaca tiene su Cámara de Diputados. Las autoridades federales, judiciales federales, como es Suprema Corte de Justicia de la Nación, o tribunales colegiados de circuito, unitarios de distrito, juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de Oaxaca, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Secretaría Ejecutiva dependiente del Consejo de la Judicatura, es decir, entender que la presidenta del Tribunal de Oaxaca, Villanueva Abraham, desempeña dos cualidades: como presidenta del Honorable Tribunal y como integrante que preside el Consejo de la Judicatura, cuyas atribuciones vienen en la Constitución local y en la Constitución federal, lo cual es importante saber. Sobre todo a los que son estudiantes, el día de mañana se van a convertir en asesores de presidentes municipales, de ayuntamientos, y también hay que conocer con exactitud que las facultades del síndico, las facultades del presidente municipal, el honorable ayuntamiento, es decir, hay muchas cosas que aprender. Luego, enseguida, un tema muy importante que algún día tendremos a veces desarrollar y que a veces desarrollamos en algunos otros foros, ya en algunas mesas de análisis, algunas mesas de debate o incluso en algunos congresos. El hombre, la sociedad y el derecho, es decir, ¿quién creó el derecho? El ser humano. ¿Y el ser humano vive solo? No, vive en sociedad. Por más que seamos a veces apáticos a la sociedad, formamos parte de una sociedad, somos politicón, decían los antiguos filósofos griegos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el estudiante de Derecho se debe preguntar, ¿el derecho existe? Y él mismo se debe a veces contestar, porque algún día la sociedad le va a preguntar si sabe o conoce el derecho. Y yo respondo, ¿el derecho existe? Sí. ¿Qué es el derecho? Es un instrumento del que se sirven los seres humanos para conservar la paz social, el orden social, la seguridad social, en un lugar y en un momento determinado. ¿Por qué? Porque las sociedades antiguas también tuvieron reglamentación. ¿Por qué? Porque Inglaterra también tuvo su reglamentación, Juan sin tierra en aquella época. Luego incluso viéndolo desde el punto de vista de las culturas, lo que ofrece la cultura hindú, lo que ofrece la cultura romana, lo que ofrece la cultura griega respecto del derecho y su perspectiva del derecho desde la antigüedad hasta pasada la Edad Media, antes de la Edad Media, después de la Edad Media, en la época de la Ilustración, entrado el siglo XX. Hoy, por ejemplo, el concepto de derecho se debía sujetar a discusión para ver qué tiempos vivimos hoy a principios del siglo XXI. ¿Para qué sirve en el caso del derecho penal? Para sancionar aquellas conductas humanas que infringen los valores tutelados por la norma penal. La persona, el hombre, la sociedad y el ser humano. El ser humano es un individuo que se caracteriza por su inteligencia y por su voluntad. La libertad humana, la libertad del hombre no es otra cosa más que la facultad de elección frente a un número alto, frente a un número ilimitado de posibilidades. El hombre, la sociedad y el derecho. Aristóteles decía que el hombre no es un politicón, el hombre es un ser esencialmente social. El hombre, la libertad, la sociedad y el derecho aparecen unidos indisolublemente, y en ese orden jurídico impone reglas, garantiza la libertad, pero también la restringe. Incluso lo podemos ver en aquellas grandes discusiones de Portalis en la aprobación del Código Napoleón en 1804, más o menos fue la discusión en donde Portalis daba un concepto de libertad, desde luego con una visión distinta a los propios precursores de la Revolución Francesa, como son Voltaire, D'Alembert, Juan Jacobo Rousseau y otros más que son los precursores de la Revolución Francesa. Es decir, si nosotros vamos abriendo el campo y la mente hacia el conocimiento y dominio no solo del derecho y el concepto de derecho, sino el derecho penal en sí, que es el que me ocupa ahorita, ¿verdad?
Enseguida, el derecho como un saber multidisciplinario. Siempre menciono que el derecho como filosofía, el derecho como ciencia, el derecho como arte, como técnica, como teoría, como práctica. Es decir, vean cómo se empieza a ver un abanico de posibilidades de cómo es que debe entenderse el derecho. Desde la filosofía, desde la ciencia como conjunto sistemático de conocimientos, desde el arte de la abogacía, desde el arte de administrar justicia, desde el arte de la defensa. Es un arte, porque yo recuerdo mucho a un gran ministro, Genaro David Góngora Pimentel. Recuerdo bien a uno de sus antecesores de principios del siglo XX, Silvestre Moreno Cora, que integró también parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hombre muy importante. Como práctica, porque debemos ejercer el derecho, hay que aprender a hacer una denuncia, hay que aprender a hacer una querella. Hoy en día en el sistema acusatorio hay que saber alegar, un alegato de apertura, un alegato de clausura, un recurso de revocación en audiencia, un recurso de apelación, un agravio, un concepto de violación en un amparo indirecto, un amparo directo, atacar un acto del Ministerio Público, controlar el ejercicio de la acción pública. Es decir, vean cómo debemos saber utilizar las herramientas que nos ofrece la ciencia. Definición de la ciencia. Yo repito muchas veces el concepto de ciencia que nos daba Miguel Villoro Toranzo, quien nos decía: es un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica, decía Miguel Villoro Toranzo en una de sus obras de filosofía del derecho. ¿De dónde toma uno, por ejemplo, el concepto de ciencia del derecho? Porque el tema de hoy se llama ciencia del derecho penal, y el diccionario de la Real Academia y incluso el del Instituto de Ciencias Penales nos dice: ciencia, conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Luego enseguida, ¿por qué el derecho es ciencia? Y hay que saberse responder. El derecho es ciencia porque es un conjunto sistematizado de conocimientos, de principios y de valores. Tiene un objeto de estudio, aplica uno o más métodos científicos y tiene una teleología. De allí que podamos también entender que el derecho como ciencia jurídica, es un saber normativo metódicamente logrado acerca del ordenamiento, en este caso penal positivo. Pero definir a la ciencia del derecho no es lo mismo que definir a la ciencia del derecho penal. La ciencia del derecho penal que yo propongo hoy, entrado al siglo XXI, es un derecho penal que debe acompasarse a las concepciones modernas del garantismo penal, del funcionalismo, de la imputación objetiva, que desde luego no pugnan dentro de su justa dimensión, sino que se complementan. Y esto porque traigo aquí a colación aquellas palabras del sabio René González de la Vega: dejar atrás la filiación represora del derecho penal, porque hoy yo traigo una concepción del derecho penal no represora. Cierto que ahorita que toque yo las cualidades y características del derecho penal, voy a mencionar enseguida por qué el derecho penal, lo que el ideal pide y lo que en realidad viene a hacer, porque aquí tampoco debemos mentir que el derecho penal es represivo, si lo es, porque en Estados Unidos, que día que subía yo a redes sociales, veía yo que a un jovencito en la primera mitad del siglo XX lo condenaron a pena de muerte porque le atribuían haber matado a 2 norteamericanos. El jovencito, después, en los años, apenas recientemente el tribunal de Estados Unidos llegó a la conclusión de que ese niño era inocente, pero ahí en redes sociales se ve la foto cuando lo están ejecutando a un niño de 12 años, que por cierto era inocente y le costó la vida por una falsa incriminación, por un error judicial. ¿Cómo reparamos el daño a ese niño que murió hace 70 años? Ya no hay forma. Ya no hay forma. Por eso es delicado el derecho penal. Es delicado. Más de 90 países conservan la pena de muerte al día de hoy. A Saddam Hussein lo ejecutaron sin recurso,
Ahora bien, enseguida dice Eugenio Raúl Zaffaroni, para definir al derecho penal, porque incluso cuando Eugenio Raúl Zaffaroni da el concepto de ciencia, yo creo que más que definir al propio derecho penal como conjunto de normas, define a la ciencia del derecho penal. Dice, es la rama del saber jurídico que mediante la interpretación de leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que reduce el poder punitivo del Estado para impulsar el progreso constitucional del derecho. Me parece una concepción muy atinada, una definición de este penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Enseguida, la ciencia del derecho penal y la dogmática jurídico-penal. Muchos a veces no logramos, terminamos la carrera y no sabemos distinguir entre dogmática penal y ciencia del derecho penal, entre la ciencia y el objeto de estudio y el método de estudio, que es lo que está inmerso en este pequeño tema. Una cosa es la ciencia, la anatomía, otra cosa es el cuerpo humano, que es el objeto de estudio de la anatomía, y otra, los métodos de disección del cuerpo humano, como por ejemplo el método de Virchow en materia de criminalística, es decir, ya para diseccionar un cuerpo utilizar una metodología, ¿verdad?, para poder aplicar, digo, lo hago el comparativo para entender que una cosa es la anatomía, otra cosa es el cuerpo humano y otra la metodología. Pues aplica aquí lo mismo. Una cosa es la ciencia del derecho penal, otra cosa es el derecho penal como objeto de estudio de la ciencia del derecho penal y otra cosa es la dogmática jurídico-penal, que es la metodología. No es la única, pero sí es la principal. Por eso comenzamos por decir dogma, una proposición que se sienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. Luego entonces lo dogmático en principio será lo relativo a los dogmas, a las verdades que no requieren ninguna comprobación. Suele identificarse a la dogmática jurídico-penal con la ciencia del derecho penal. Sin embargo, cabe aclarar que la dogmática jurídico-penal como método de investigación jurídica cuyo resultado será un concepto, un conjunto de conceptos y definiciones, esto es, si el derecho penal es el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal, la dogmática jurídico-penal es el principal método de aplicación para el entendimiento y comprensión de la ciencia del derecho penal. Enseguida, de la aplicación del método dogmático jurídico-penal, dice el maestro Javier Jiménez Martínez en una obra que se llama Introducción a la Teoría General del Delito, dice así las palabras, que por cierto Javier Jiménez de Azúa es originario de Apiqui por el Istmo, egresado de la UNAM, especialista en materia penal. De la aplicación del método dogmático es el camino que han seguido y por el cual han desfilado los autores de las grandes construcciones sistemáticas y de las escuelas penales, desde el causalismo, pasando por el finalismo, hasta llegar al funcionalismo penal. La dogmática como método implica la realización de todo un trabajo. No sé, compañeros, ustedes que están aquí sentados a veces nos dejan tarea y no sabemos por dónde comenzar, es decir, yo ahorita estoy asesorando una tesis de doctorado de un compañero mío que, bueno, no es mi compañero de la uni, pero pertenece al sistema da clases en otra universidad y lo estoy asesorando en un doctorado, pero me acuerdo que le dije, te dejo como tarea el origen del sistema acusatorio y le dejé 2 puntos. Y yo nada más estoy viendo a ver cuáles me va a entregar este fin de semana, si ya lo avanzó o no. Si me está escuchando, la respuesta está en buscar la obra de Julio B. J. Mayer, el argentino, o Vélez Mariconde, argentino también, contemporáneo de Julio B. J. Mayer. Allí Julio B. J. Mayer, bien bonito, nos explica el origen del sistema acusatorio, junto con su maestro Vélez Mariconde, que son 2 de los especialistas en sistema acusatorio muy buenos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces a los maestros en derecho y estudiantes de doctorado no sabemos encontrar los temas en los libros porque no conocemos los libros. ¿Sí me estoy explicando? Ni siquiera sabes a veces que existe Julio B. J. Mayer y su obra de Derecho Procesal Penal, ni sabes que existe Vélez Mariconde y sus obras. Solo por mencionar alguna, por ejemplo a Vincenzo Mancini,
y sus tratados de derecho penal y tratado de derecho procesal penal. A veces mucha gente no los conoce, pero en conferencias como esta, en algunas otras actividades, vamos a ir entendiendo quiénes son ellos, ¿no? Yo a veces le digo a la gente, por ejemplo, yo soy muy idealista y a veces le decía a la gente, yo quisiera haber platicado con Sócrates. Me hubiera gustado escuchar el discurso de Portalis cuando estaba en Francia proponiendo la aprobación del Código Civil francés. Me hubiera gustado escuchar a Juan Jacobo Rousseau o hasta escuchar una fábula de Esopo, pero le digo, pues no están, pero ahí llegaron sus obras, ¿no? Ahí llegaron sus libros, pues esos son de donde debemos aprender. Por eso el método dogmático tiene los siguientes pasos. Paso número 1, acopio y recolección de textos legales, desde luego también de libros, de doctrina. Paso número 2, análisis y síntesis de los preceptos, análisis y síntesis de la doctrina. Paso número 3, ordenación, hay que ordenar esa información. Paso número 4, agrupar con criterios de semejanza y diferencias. Paso número 5, proposición de conceptos generales. Paso número 6, elaboración de una estructura en donde cada parte cobre su contenido y su significación de acuerdo al concepto, al contenido general. Mucha gente no sabe que la dogmática jurídico-penal, la dogmática también aplica para los civilistas. De hecho, ellos aplican la dogmática jurídico-civil. El mercantilista aplica la dogmática jurídico-mercantil. El constitucionalista aplica la dogmática jurídico-constitucional. Entonces, es el mismo método. Obvio que no es el único. La dogmática como un sistema penal, es decir, haz de conceptos y definiciones como resultado de la aplicación de un método dogmático. Y las palabras que voy a repetir son del maestro Javier Jiménez. Dice, como sistema penal es el resultado de una elaboración conceptual sistemática realizada por los juristas que tiene como objeto de conocimiento el derecho positivo, normas jurídico-penales en este caso, y que se obtiene mediante el empleo de procedimientos lógico-abstractos. Ahora bien, la función de la dogmática jurídico-penal tiene por objeto determinar lo que rige conforme al ordenamiento positivo. Su misión es averiguar el contenido de la ley penal, del derecho penal. Porque les digo, fíjense que el derecho penal se encuentra regado por varios lados, les mencionaba. En la Constitución, en las leyes federales, en las leyes especiales, en las leyes estatales, en los tratados internacionales, allí vienen normas penales, claro que vienen. Incluso la Declaración Francesa de los Derechos Humanos hace referencia claramente a disposiciones de carácter netamente penal. Ahora bien, Francisco Muñoz Conde, ese penalista, ese gran pensador, joven está, porque no tiene, ha de tener como 60 años, el maestro Francisco Muñoz Conde, que hace poco tuvimos la oportunidad de escucharlo. Es todo un gusto escuchar, disfruta uno escuchar a Francisco Muñoz Conde, un español de carácter internacional que riega el conocimiento del derecho penal y ha venido aquí a Oaxaca. Francisco Muñoz Conde dice: la dogmática jurídico-penal trata de averiguar el contenido de las normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias, de delimitar los hechos punibles de los que no lo son, de conocer en definitiva qué es lo que la voluntad general expresada en la ley penal quiere castigar y cómo quiere hacerlo. Por su parte, a diferencia de Francisco Muñoz Conde, el penalista mexicano Enrique Díaz Aranda nos dice: la dogmática jurídico-penal tiene como función la interpretación del derecho penal positivo, desentraña el sentido de los preceptos jurídico-penales, crea
crea principios, conceptos, los ordena de forma sistemática, permitiendo la comprensión de la norma penal en particular y del derecho penal en general. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es el fin del derecho penal? Hoy se discute. El fin es la protección de la vigencia de la norma o la protección de bienes jurídicos. Y es una lucha encarnizada a veces entre dos posturas diferentes. El artículo 22 constitucional, en su párrafo primero, se decanta por el derecho penal, pero por un derecho penal protector de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque el funcionalismo penal aún no ha logrado cuajar en el sistema jurídico mexicano para imponer ciertas reglas que vienen de ahí del funcionalismo penal. Temas como, desde la teoría de la vigencia de la norma, propone una especie de prevención general positiva, fidelidad al ordenamiento, expectativas de derecho, quebrantamiento de la norma, acto de comunicación penalmente relevante, imputación objetiva, principio de confianza. Es decir, son temas de actualidad que todavía forman parte del debate en las nuevas doctrinas y en los nuevos libros que hoy podemos encontrar, como por ejemplo Derecho Penal, parte general de Miguel Ontiveros Alonso, una excelente obra. El problema es que hay que entenderle a la propuesta de derecho penal del maestro de la UNAM, Miguel Ontiveros Alonso. Enseguida, por su parte, dice la teoría que está siendo rebasada es la teoría del bien jurídico tutelado, que es la que está contenida en la Constitución Jurídica Mexicana y que es compartida por Franz von Liszt, por Hans Wetzel, por Juan Bustos Ramírez, por Luis Jiménez de Azúa, por Celestino Corte Petit, Fernando Castellanos Tema, Raúl Carrancay Trujillo, Raúl Carrancay Rivas, que es su hijo. Vean, esa teoría de bien jurídico tutelado está contenida en el artículo 22 de la Constitución General de la República. Sin embargo, yo propongo que, a mi parecer, no son incompatibles. Yo siento que sí se complementa la teoría de la vigencia de la norma con la teoría del bien jurídico tutelado, porque la teoría de la vigencia de la norma critica la teoría del bien jurídico tutelado. Los que son partícipes de la teoría de la vigencia de la norma hacen esta reflexión. Dicen, es que está mal la teoría del bien jurídico tutelado. ¿Saben por qué? Dicen, es que cuando la autoridad llega y la persona ya está muerta, ¿qué bien jurídico tutelado? Dice, si ya se extinguió, ya el bien jurídico tutelado ya no existe. Razona la teoría de la vigencia de la norma. Por eso la teoría de la vigencia de la norma razona y dice así: lo que me interesa es restablecer la vigencia de la norma. Si este señor rompió la norma, quebrantó la norma, lo que la vigencia de la norma requiere es reparar la vigencia de la norma. ¿Y cómo? Procesando, escuchando y procesando y sentenciando a la persona que infringió la norma penal. ¿Para qué? Para restablecer la vigencia y desde luego mandar un mensaje fuerte hacia la sociedad de quien cometa secuestro se las va a ver con la ley penal, que quien cometa privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, se la tiene que ver con la ley penal. ¿Sí? Entonces, luego, la sistemática de estudio del derecho penal, por ejemplo, aquí dentro de los cursos de licenciatura, desde la UNAM, desde la Universidad Maya, es evidente que se toma la siguiente sistemática. El derecho penal se ve a través de introducción, teoría de la norma penal, teoría del sujeto responsable, teoría del delito, teoría del hecho punible, teoría de las penas y medidas de seguridad. Es decir, vean cuántos temas son. Uno, introducción, que yo le llamo que realmente debíamos ver historia del derecho penal. No introducción, la historia del derecho penal. Luego, teoría de la norma penal o teoría de la ley penal, teoría del hecho punible o teoría del delito, teoría del sujeto responsable, teoría de las penas y medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque eso es la parte
luego viene la parte especial. Conocer el derecho penal implicaría que el día de mañana ustedes, un operador del derecho, es decir, un litigante, un defensor, un asesor, un juez, un MP, tiene que conocer el Código Penal Federal, el Código Penal del Estado de Oaxaca y las leyes especiales. Yo le digo a veces a la gente, chequen la Ley Federal del Trabajo y ahí vienen delitos, chequen la Ley de Amparo y ahí vienen previstos delitos, chequen la Ley General de Salud y vienen previstos delitos. Hay diversas legislación especial que hay que conocer. Y luego, teniendo en cuenta aquella propuesta de Juan Pablo Anselmo von Feuerbach de principios del siglo XIX, tener en cuenta que el derecho penal se divide para su estudio así muy básicamente en parte general, parte especial y derecho procesal penal, es decir, 3 niveles: parte general, parte especial y derecho procesal penal, porque no es lo mismo conocer las etapas del procedimiento. No es lo mismo conocer y dominar los principios del sistema acusatorio: oralidad, publicidad y mediación, contradicción, concentración, continuidad, y luego sus excepciones. ¿Cuándo se rompe la excepción al principio de publicidad? ¿En qué casos? ¿En qué casos se rompe el principio de contradicción? ¿A partir de qué momento se respeta el principio de defensa en un caso real en el sistema acusatorio? Que por cierto es un dilema, porque el propio Poder Judicial Federal hoy en día le ha costado trabajo entender que el imputado, y yo lo sostengo aquí, sé que me van a escuchar especialistas, sé que a veces me escucha el Poder Judicial de la Federación y les puedo mandar un mensaje: se ha equivocado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que el derecho de defensa no es un derecho fundamental que debe actualizarse desde el primer momento de la detención. Eso no lo ha querido entender la Corte, ni lo han querido entender los tribunales colegiados de circuito. No todos, algunos sí han entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho básico en el sistema penal acusatorio. No es posible que la Corte de México restrinja el concepto de imputado y sobre todo porque el propio Código Nacional contiene un graso error ahí en el artículo 112 y la propia Constitución en uno de sus preceptos limita el concepto de imputado. Y es como cuando, miren, voy a poner un ejemplo. Anteriormente se decía reo. ¿De dónde? De res cosa. Es decir, el reo es un objeto, no es una persona. El reo viene de res, que no, a veces hasta en son de broma en la colonia nos dicen: eres bien res, bien buey, dicen, ¿no? Pero se refieren al concepto de cosa. Pero fíjense, por eso hoy nosotros no utilizamos el concepto de reo, utilizamos el concepto de imputado, de acusado, de procesado, decía anterior sistema, de inculpado, pero no de res, de reo. ¿Sí me explico? Bueno, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el imputado, aunque sea secuestrador, violador, aunque sea lo que sea, genocida, es persona. ¿Por qué? Tiberos Alonso, lo primero que toca en su libro Derecho Penal, parte general, ¿qué creen que es? El concepto de dignidad. Que el ser humano que sea procesado o procesada no pierde ese concepto. Entonces, respecto del punto número C, los sistemas, hoy tenemos en Oaxaca un sistema acusatorio, ya quedó superado el Código Procesal de Oaxaca y está actualmente vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este tema de la ciencia, el derecho como ciencia y el derecho como filosofía es muy importante. Muchos son temas importantes. El derecho como ciencia es analizarlo desde la dogmática, desde la teoría general del derecho, desde el derecho penal comparado, desde la teoría de la legislación. En cambio, analizar a la ciencia del derecho desde la filosofía nos ofrece las siguientes discusiones, que son ontología jurídica, epistemología jurídica, lógica jurídica, teniendo en cuenta la lógica inductiva formal, la lógica deóntica, la lógica de la argumentación, que no quiero meterme con eso, porque si no me lo voy a dormir. Decía yo, no es obra de un solo hombre, ni de una sola época, es una suma de conocimientos a lo largo de los siglos.
Los antiguos griegos y romanos, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, eran grandes pensadores, así como lo fueron, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, a quien yo siempre cito, y siempre repito que hace 2000 años decía: la universidad es un bien por el cual todos debemos luchar, es la que nos lleva a caminos firmes de solución a nuestros problemas, sean estos materiales o espirituales. Por eso se hace necesaria la educación, decía Marco Tulio Cicerón, para que los malos no puedan más con gran detrimento de los buenos y ruina común de todos, decía Marco Tulio Cicerón. En cambio, a principios del siglo XX, Luis Jiménez de Azúa repetía respecto de la universidad: la universidad debe estar formada por gente de vocación docente y discipular, pues la vocación universitaria no solo se le tiene que exigir a los alumnos, sino también a los profesores. Hacer así la universidad en cada momento, a cada minuto, es por eso que estamos aquí. La Universidad Maya, le decía yo, que si quiere crecer, tiene que ser una universidad de calidad. El reto es mayúsculo, porque vivimos inmersos en varias universidades, pero aquella que más le apuesta a la educación de calidad es la que va a subsistir y a sobresalir. Y la universidad la formamos nosotros, los estudiantes, los profesores y hasta los trabajadores administrativos que nos hacen a veces el favor de limpiar las aulas, de limpiar la pizarra. ¿Sí me explico? Somos todos. La universidad es como aquel espacio espiritual cuando vamos a la iglesia, cuando acudimos al templo, nada más que aquí es un templo de conocimiento. Muchas gracias a todos.